del canal de YouTube para seguir esta primera jornada, a su vez de la primera edición de las jornadas FAES. Como todo el mundo puede suponer, el COVID-19 nos ha impedido el encuentro presencial, pero sin embargo nos permite ampliar nuestra audiencia a través de los medios técnicos sobre los que todos hemos adquirido un uso masivo a lo largo de estos meses, y además hace posible que contemos con la valiosa participación de intervinientes que de otra manera, ya fuera por sus compromisos profesionales o por razón de la distancia, pues tal vez no habrían podido estar con nosotros. Iniciamos unas jornadas en las que a lo largo de esta semana vamos a desarrollar diversos aspectos que tienen como denominador común nuestra preocupación por Europa. Y por eso lo hemos titulado estas jornadas Centrados en Europa. Tal vez el título requiera alguna precisión para las cosas que, entre otras muchas, puede significar esto de Centrados en Europa. Significa primero que tenemos que poner nuestra atención en que la Unión Europea siga articulando política y económicamente el continente y ser conscientes de que se trata de una tarea que cada vez tiene más complejidad y que necesita restaurar la confianza y el apoyo de sus ciudadanos. Centrados en Europa significa que tenemos que ser conscientes también de los males históricos que vuelven a amenazar ese gran espacio de libertad y de democracia, que nos tenemos que enfrentar a fenómenos como el populismo, como el radicalismo agresivo y violento, como el terrorismo, como los nacionalismos étnicos y supremacistas, viejos conocidos en el escenario europeo, que algunos intentan revestirse de nuevos ropajes para irrumpir en nuestro continente. Centrados en Europa significa ser conscientes de que compartimos presente y sobre todo futuro, y de que tenemos ante nosotros como europeos una difícil conversación, pero sin embargo una conversación que tenemos que llevar a cabo para encarar un mundo inestable, con riesgos crecientes, con amenazas híbridas, en el que el paradigma de la seguridad y de las propias alianzas está cambiando, y en el que los valores de libertad, dignidad y democracia no solamente no son compartidos por todos, sino que son activamente combatidos en muchas áreas. Hablamos de centrados en Europa porque lo centrado es precisamente lo contrario de lo excéntrico, de lo inseguro, de lo marginal. Y Europa y, por supuesto, España están para experimentos ni excéntricos, ni que generen inseguridad, ni que nos arrastren a la marginalidad. La suma de personalidades que reunimos en estas jornadas es de una extraordinaria cualificación y, sin duda, es una compañía inmejorable para pensar en Europa centrados en lo que nos importa. And now, let me add a few words to welcome enthusiastically, I would say, our speakers in this opening session. They will be discussing about the future of post-COVID Europe, which is a topic fit for their expertise. Ana Palacio will be moderating the discussion and also will be contributing from her own long-standing experience as a passionate and committed pro-European. So welcome, Professor Joseph Weiler, and welcome my colleague in the European Parliament, François-Xavier Bellamy. I think it's safe to say that they are two of the most powerful minds to face this challenging topic. It's a privilege to have you today, and I thank you for giving us a unique opportunity. Thank you for giving us a real food for thought. Y con estas palabras, sin más introducción, quisiera pedir al presidente de la Fundación, al presidente José María Aznar, que tomara la palabra en esta sesión de apertura. Presidente. Creo que tienes que activar el micrófono, presidente. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por la presencia de todos. Y decía que creo que es todavía temprano para especular sobre todas las consecuencias políticas y económicas de la pandemia del coronavirus. No sabemos ni cuándo ni cómo acabará la pandemia, pero hay algunas cosas que sabemos. Sabemos que vivimos probablemente la crisis más grave en el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y que esta crisis supone un desafío radical al sistema político democrático, al estado del bienestar, a la economía, por lo que nuestra principal tarea, la de los liberales democráticos, es salvaguardar los principios del orden internacional liberal, de nuestras democracias liberales. También sabemos que vamos a vivir, como ocurre después de todas estas grandes tragedias, como es una guerra, como es una pandemia, unos momentos de aceleración histórica que van a producir resultados inciertos, pero que van a producir una nueva realidad estratégica en el mundo, con vencedores y perdedores. Como siempre, la Fundación FAES ha querido contribuir a este importante debate. Esta semana hablaremos de Europa, nos centraremos en Europa, pero creo que centrarnos en las cuestiones europeas es muy necesario para subrayar algunas de las consecuencias de la pandemia que especialmente afectan y afectarán a Europa. Y yo me centraré en algunas que están, en mi opinión, entre las más importantes. La primera es que estamos ante una pandemia con un problema de carácter global, que no ha tenido una respuesta global, lo cual supone una segunda consideración, y es que en buena parte las instituciones multilaterales derivadas del orden creado después de la Segunda Guerra Mundial no han funcionado correctamente. Y la pregunta es, ¿por qué no funcionan esas instituciones multilaterales? Algunas razones radican en el hecho de que no tienen mecanismos y competencias adecuadas para gestionar una pandemia. Pero la razón principal probablemente esté en la falta de liderazgo. Creo sinceramente que el único país que ha podido liderar una respuesta global a la pandemia, los Estados Unidos, ha renunciado a ese papel. En consecuencia, en mi opinión, tenemos que reinventar el multilateralismo. Necesitamos un multilateralismo renovado, que es muy difícil o imposible de imaginar sin el liderazgo de los Estados Unidos. Pero está claro que en él la Unión Europea debe tener un papel distinto, mayor en esa gran tarea, si no quiere quedarse irreversiblemente atrás. En tercer lugar, sin duda vamos a ver como consecuencia de la crisis en la que estábamos ya, ahora acentuada, una grave controversia en aquellos que quieren presentar los regímenes autoritarios, los regímenes populistas, incluso las dictaduras totalitarias, como una solución a lo que significan las democracias liberales o los países y las sociedades libres y abiertas. Los países totalitarios nunca van a ser ejemplo para la resolución de los problemas. La tentación totalitaria siempre ha estado presente en Europa y hoy también esa tentación es un pulso, esa amenaza es algo que los demócratas tenemos que ganar. No se puede pasar por alto que al mismo tiempo que hay que abordar esta pandemia, Europa, cuando debe afrontar sus propios factores de inestabilidad, la Unión se encuentra en un entorno internacional en sí mismo muy inestable, con tendencias desintegradoras, caóticas si se quiere, rodeado de potencias asertivas con pretensiones regionales, como es el caso de Turquía, o más globales, como es el caso de Rusia, o totalmente global, como es el caso de China, lo que exige respuestas frente a las estrategias de confrontación, de influencia ilegítima y de interferencia. Y por último, no lo menos importante, sino tal vez lo más relevante, es que el gran desafío, la gran confrontación entre Estados Unidos y China obligará a un replanteamiento general estratégico de la situación en el mundo y obligará, por tanto, también a la Unión Europea
a tomar decisiones trascendentales desde el punto de vista político, económico, de innovación, de lo que desea ser su posición en el mundo. Pues bien, en esta introducción, que deseo que sea breve y va a ser breve, quiero también hacer una referencia a nuestro país, a España. Europa nos importa mucho. Estar en Europa con nuestros socios es para nosotros esencial. Yo considero que la Unión Europea es más imprescindible hoy que nunca. Contar con el peso económico de la Unión para facilitar la recuperación es indispensable. Pero la Unión no espera que nosotros deleguemos en ellos la solución de nuestros problemas. Por importante que sea el esfuerzo financiero que haga la Unión, nos corresponde a nosotros retomar una tarea de reformas profundas de nuestro sistema productivo, de nuestro sistema educativo, de nuestros modelos de trabajo y ocupación, que están cambiando de manera vertiginosa. Debemos plantear nuevos terrenos de colaboración público-privada y en ello la sociedad civil tiene que ocupar un espacio indispensable. Tenemos ante nosotros la necesidad imperiosa de fortalecer nuestras instituciones, de fortalecer un Estado complejo que antes que recrearse en el narcisismo de la identidad local, sepa que está para servir a los ciudadanos y que sepa y entiendan los ciudadanos que de la desintegración no conseguirán nada positivo. Cuando aparece el COVID, España aún se estaba recuperando de una recesión profunda que descargó buena parte de sus peores efectos sobre las clases medias y las expectativas de nuestros jóvenes. En vez de continuar con el esfuerzo para equilibrar las finanzas públicas y seguir recuperando los elementos de estabilidad, desgraciadamente se abandonaron esos objetivos por un gobierno dogmático que entiende la política como simple propaganda, como simple instrumento populista y el poder como un instrumento de ventaja partidista. El resultado es una política excéntrica en la que opciones muy minoritarias y nada comprometidas con el interés general de España recaban un poder de decisión absolutamente desproporcionado. Quiero decir que, en mi opinión, es como poco lamentable que el gobierno de España en su momento más difícil se apoye en esa agrupación excéntrica de partidos y que además es lamentable que este estado en que se encuentra la política española se haya llegado a ver por algunos incluso como un fenómeno de renovación saludable. Quiero concluir afirmando mi convicción de que sin un gobierno solvente, sin un proyecto fuerte, sin un gobierno cuya fortaleza no radique en las limitaciones de la aritmética parlamentaria, sino precisamente en la solidez y credibilidad de un fuerte proyecto, nuestro país tendrá plaza en el vagón de cola de Europa por mucho tiempo y con malas consecuencias. La razón es sencilla. Mientras otros países son capaces de ir resolviendo los problemas que son comunes a todos, una fórmula de gobierno disfuncional y contradictoria, como la que padecemos, sin un sentido de compromiso nacional compartido, hace que España, en vez de afrontar con todos los problemas comunes, se instale en sus problemas diferenciales y los agrave. Y no tiene por qué ser así. Dicho de otro modo, aquellos países, aquellas naciones en las que las disputas domésticas prevalezcan sobre lo que es la atención a la evolución de las tendencias generales en el mundo que viene, serán irreversiblemente perdedoras. Precisamente para ello queremos que debates como estos nos ayuden no solo a conocer y diagnosticar los problemas, sino a vislumbrar soluciones y caminos de avance. Y finalmente quiero agradecer muy sinceramente a todos los que van a participar en las diversas mesas su disposición a intervenir. Pocas veces puede verse reunidos y escuchar a un grupo de tan alta cualificación para hablar de los diversos temas propuestos. Estoy convencido de que estas jornadas
cumplirán sobradamente con lo que debemos esperar del diálogo y el debate fundado sobre lo que nos preocupa. Una vez más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Presidente. Thank you, President, and thank you for your remarks, which are a good kickoff for the seminar, for the discussion we are going to have now.